Le invitamos que se acerque a oír palabra de Dios, lo cual hará muy bien a su vida. Marcos capítulo 11. Habiéndolo encontrado la iglesia, damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Le invito a que tome su asiento. Y que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones. El profeta Zacarías fue un profeta del Antiguo Testamento que el Señor puso palabras en su boca miles de años atrás. Y este profeta, que se llamaba Zacarías, había anunciado para el pueblo de Israel esta profecía: he aquí que vuestro rey viene, y viene humilde, sentado sobre un pollino, el cual dice también el profeta que era hijo de Asna. Y el profeta Zacarías había profetizado miles de años atrás que el rey de Israel iba a venir montando sobre un asno. Y esta profecía se cumplió, y lo vemos en el libro de Marcos, en la porción de la escritura que hemos leído, que el Señor envió 2 de sus discípulos para que entraran en una aldea vecina, al igual que hoy día la iglesia del Dios vivo se ha puesto en este lugar en obediencia al mandamiento de Jesús, cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros no somos llamados ni a salvarle a usted, ni mucho menos a condenarle, pero sí el mandamiento es este: predicad el evangelio a toda criatura. Y usted, mi amigo y vecino de este lugar, hoy día puede tener el privilegio de oír por sus propios oídos la palabra genuina del evangelio, la cual es salvación y poder de Dios para todo aquel que la cree. Porque la escritura dice que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa la salvación. Y hoy día la salvación está a la puerta de su casa. Tan cerca está de usted a que usted la pudiera confesar con su boca y decir: creo, Señor. Pero qué maravilloso es el pasaje que hemos leído. Hay un misterio tan grande en este pasaje. Hay un misterio tan grande en este pasaje. Primeramente, no se dice quién era el dueño de ese asno. Solamente se dice que era un asno que había sido preparado para un día y un momento determinado. Era un asno que había nacido hace tiempo atrás, había recibido el alimento, se había fortalecido y tenía ya un porte suficiente para poder cabalgar sobre él una persona. ¿Qué es lo que queremos decirle en esta tarde, vecino de este lugar?
Por mucho tiempo nos hemos conducido por este mundo. Por mucho tiempo hemos caminado en este mundo. Hemos recibido el alimento que nos dieron nuestros padres. Hemos recibido la educación que el mundo nos pudo dar. Pero lo que usted y yo no sabíamos es que todo lo que hemos vivido en esta tierra era para preparación, para un día determinado, una hora determinada, un momento determinado en el cual el Rey de Reyes tendría que poner su mirada sobre nosotros y comenzaría a decirnos: el Señor te necesita. Y en esta tarde es el mismo Señor Jesús que anduvo en Galilea quien ha venido a decirle a su corazón que el Señor te necesita. Mire qué maravilloso suenan estas palabras en nuestros oídos. El Señor te necesita. El Señor te necesita. Cuando no es una iglesia la que le ha venido a hacer esta invitación, sino que el mismo Señor hoy día le dice a usted: el Señor te necesita. Pero el Señor es Rey de Reyes. El Señor es creador de todas las cosas. El Señor es grande sobre los cielos. ¿Qué podría necesitar Él de usted? ¿Qué podría necesitar Él de mí? Absolutamente nada. Pero mi Dios es manso. Mi Dios es humilde. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en su humildad Él deja de lado lo que los hombres llamamos orgullo, porque Dios no tiene orgullo, pero Dios se acerca a nosotros y nos dice: el Señor te necesita. Y bienaventurados son aquellos que hoy día han dado un paso de fe y están sentados entre nosotros. Bienaventurados son aquellos que de la puerta de su hogar también pueden oír estas palabras, porque hoy el Señor ha venido a decirle que te necesita. Pero no te necesita porque Él necesite o dependa de nosotros. Él te necesita para sanarte. Porque a Dios no le gusta ver al hombre enfermo. A Dios no le agrada ver al hombre perdido en delitos y pecados. Dios te necesita a ti. A ti que hoy puedes decir: no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, no he sido la mejor de las personas sobre esta tierra, pero a ti te necesita. Mire lo que hacía el Señor cuando estaba en esta tierra. Se sentaba con los hombres más rechazados del pueblo, con mujeres rameras y con pecadores. Y los que lo veían decían: si este fuera hombre sabio, no se sentaría con ellos o sabría qué clase de hombres y mujeres son. Pero es que el Señor dijo a través de su palabra: no miren lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y Dios mira el corazón de todos los hombres. En nuestro corazón hay aflicciones, hay necesidades, hay angustia, hay problemas, pero también en nuestros corazones hay un potencial tremendo que en la mano de Dios se puede hacer sobrenatural. Oh, ¿quiénes éramos nosotros? Lo vil y lo menospreciado del mundo. Usted nos puede ver hoy día con un traje, pero muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad que muchos han tenido. Pero sí tuvimos la oportunidad de conocer al Rey de Reyes, de conocer al Señor de Señores, oh, de conocer al grande en poder y en gloria, aquel que nunca preguntó: puedes venir a mí, sino que por lo contrario, Él dijo: vayan a esa aldea. Y hoy tomaremos también de esa autoridad y comenzaremos a decir: el Señor te necesita. 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 El Señor te necesita.
Oh, ¿cuál Señor? Muchas veces hemos caminado a lo mejor en pos de un vicio, en pos de una necesidad terrena, pero aleluya, mire lo que dice la Escritura: un pollino que nunca había sido montado. Muchos de nosotros podríamos decir: el Evangelio no es para mí, porque nunca nadie me ha podido domar, nunca nadie me ha podido contener. Soy un hombre impetuoso, soy una mujer impetuosa, pero no importa si ese asno estaba montado antes o nunca había sido montado, porque hay uno que toma el gobierno de todas las cosas. Hay uno que toma dominio, aún de lo más indominable, aún de aquellos que son indominables. Hay uno que los puede dominar. Es que mi vida no puede cambiar. Hay uno que la cambia. Hay uno que puede cabalgar sobre nuestra vida y hacer de nosotros lo que nunca pensamos que podía ser de nuestra vida. Usted se asombraría si supiera lo que Dios puede hacer con su vida. Usted se asombraría si supiera lo que Dios hizo con una mujer adúltera. La envió por toda una ciudad, aleluya, a declarar lo que Jesús había hecho con ella. Usted se sorprendería si supiera lo que Él hizo con hombres asesinos, transformando su vida y haciéndolo uno de los más grandes apóstoles que la historia humana ha podido conocer. Dios tiene el poder de transformar la vida más intransformable. Oh, y eso es lo que hemos venido a testificar en este día. Y dice que si alguien se opusiere, aleluya, amigo vecino, si alguien te pregunta ¿para qué te están llamando? ¿Para qué te están invitando? Tú solamente dile: el Señor me necesita. El Señor ha venido a reclutar. El Señor ha venido a reclutar en este lugar pueblo para su nombre. Él solamente ha venido a decir: el Señor te necesita tal como estás. Oh, tal como estás. Es que tengo que cambiar primero. No, Dios cambiará tu vida. Dios cambiará tu alma. Dios cambiará tus deseos. Dios cambiará tus anhelos. Dios cambiará lo que anhela tu alma y se transformará en un anhelo por lo más precioso. En el mundo deseamos riqueza, en el mundo deseamos gloria, pero en la presencia de Dios surge una necesidad, como la tuvo una mujer en Samaria en una ocasión, que dijo: dame siempre de esta agua. Comenzó a hablar con Jesús y Jesús comenzó a hablar de todo lo que ella había hecho durante su vida, y ella al final le dice: tú no me conoces, pero me has dicho todo lo que sabes. Me has dicho toda la verdad acerca de mi vida. Y le dice: dame siempre de esto que me diste hoy día. ¡Aleluya! Oh, si usted supiera lo que es querer beber y beber y volver a beber y volver a beber y volver a beber y volver a beber, pero no a beber del vino que bebe el mundo, sino que a beber de la gracia de Dios. Dios tiene riquezas para todos. Somos los hombres más ricos de la tierra, no porque usted vea grandes riquezas en nuestros hogares, porque el Rey de Reyes es nuestro Dios. No hay mayor privilegio que el hombre pueda tener a Dios en su corazón. Mire qué maravillosa es la Escritura. El Señor dijo en un momento a sus discípulos: miren las aves del cielo. No siembran, no trabajan, no hilan, pero ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Ciertamente Dios tiene más cuidado de vosotros que de esas aves. Y Dios nos habla acerca de este asno en el cual Él montó y cabalgó. ¿No cree usted que Dios mucho más anhela nuestro corazón que a un asno? Sin duda que Dios anhela mucho más nuestras vidas que la de aquel asno en el cual montó en aquel día. Pero ese asno fue utilizado para que Jesús entrara en Jerusalén. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, comenzaron a decir: Hosana al Rey que viene, Hosana al Rey que viene. Él usó un asno para recibir la gloria y la oración de aquel pueblo. ¿Cuánto más le puede usar a usted, amigo,
¿cuánto más le puede usar a usted, vecino? Aleluya. Hay una riqueza tan grande en conocer a Jesús. El Señor te necesita el día de hoy. El Señor te necesita. Y en este pasaje vemos también que el Señor muestra la oposición. Si alguien les pregunta para qué lo quieren, ese alguien puede ser algún amigo, ese alguien puede ser algún familiar, ese alguien puede ser nuestro adversario Satanás, el diablo, quien pone tropiezo tras tropiezo cuando queremos servir a Dios, quien pone impedimento tras impedimento cuando queremos acercarnos a Dios. Pero el Señor dijo: si alguien se opone, ustedes solamente digan que yo lo necesito, y aunque sea quien sea que salga por delante, cuando ustedes digan que yo lo necesito, nada ni nadie os podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Donde quiera que pisare la planta de vuestros pies, ese lugar yo lo he dado. Hay autoridad cuando invocamos el nombre de Jesús. Hay autoridad cuando nos ponemos en un lugar invocando el nombre de Jesús. Jesús pasaba por Galilea y vio a un hombre llamado Mateo y le dijo, no le dijo por favor Mateo ven, le dijo Mateo sígueme. Y Jesús caminó. Y cuando iba caminando, Mateo iba detrás de él. Si nos preguntamos cómo fue posible que Mateo le siguiera, es que la palabra de Jesús produce atracción. La palabra de Jesús produce atracción. Es preciosa la palabra de Jesús. Más aún, Jesús es precioso. No hay nadie que se haya encontrado con Jesús y siga siendo el mismo. No hay nadie que haya tenido un encuentro con Él y siga siendo la misma persona. Y si usted tiene prejuicios en su corazón, déjeme decirle una palabra que dijo el Señor a una mujer adúltera. Él le dijo estas palabras: mujer, vete y no peques más. Y primero le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si usted se acerca a Jesús en esta tarde, el libro de los Corintios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que se acercan a Jesús. Amigo o vecino, usted que ha podido oír esta palabra el día de hoy, hay una invitación abierta. Oh, Dios ha querido interrumpir la rutina de su día. Dios ha venido a interrumpir por un momento la rutina de su jornada para que usted pueda tener un encuentro con Él. Él utilizó un pollino para montar sobre él y entrar a Jerusalén. Pero un día Él mismo, Señor, no va a utilizar un pollino, pero sí que va a utilizar un pueblo vivo para entrar en la Jerusalén celestial. Y entraremos con victoria, entraremos con triunfo. Y usted puede ser uno de ellos que un día levante una palma en su mano y comience a declarar: Hosana al Rey que viene, Hosana al Rey que viene, Hosana al Rey que viene. Y por último quisiera contarle de otro ser que el Señor utilizó, un gallo. Lo utilizó para que cantara 3 veces y Pedro supiera y se acordara que había negado a su Señor. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Él utiliza un asno para entrar en Jerusalén, utiliza un gallo para cantar y mostrarle a Pedro una realidad. Pero Dios ya no quiere usar bestias. Dios ya no quiere usar esos animales. Dios ahora tiene un pueblo que lo quiere utilizar. Dios quiere utilizar sus manos. Dios quiere utilizar sus labios. Dios quiere utilizar su vida. Dios quiere utilizarle a usted, amigo. En tanto que si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis por más tiempo tu corazón. El Señor hoy día quiere reclutar pueblo para su nombre. Y ha venido a decirnos, el Señor te necesita. Amigo, vecino, usted que se ha acercado a nosotros en esta tarde y que primero se ha acercado al Señor, hay un lugar dispuesto para que usted dé un paso de fe. Ministros podrán orar por su vida. Podrán orar si usted tiene una enfermedad incurable, porque Jesús también sana las enfermedades incurables. No hay enfermedad que Jesús no haya podido sanar en algún momento. No hay mal que el Señor no haya podido solucionar en alguna hora. Acérquese al Señor en esta hora. Oraremos por su vida, oraremos por su alma. Aleluya. Dice la Escritura que la fe sin obra es muerta. La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe le ha hecho oír este mensaje, pero la fe sin obra queda muerta. Acérquese al Señor en este día. Dé un paso de fe, una obra de fe, por medio de la cual Dios obrará en su alma. Iglesia del Dios vivo puesta en pie, alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Intercedamos por esta comunidad, intercedamos por este lugar, intercedamos por aquellos necesitados, intercedamos por aquellos que han venido en busca de ayuda, intercedamos por aquellos que han venido en busca de socorro. Vecino, amigo, acérquese a este lugar. Acérquese, dé un paso de fe. Es Dios quien hoy día le dice, el Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. Su paga, aleluya, es inigualable. Nadie puede igualar la paga que Dios tiene para nuestra vida. El Señor te necesita. Su obra te necesita. La mies es mucha, los obreros son pocos. Acérquese en esta tarde. No deje pasar más tiempo sin acercarse a Dios. ¿Cuántas veces Él ha golpeado la puerta de su hogar? ¿Cuántas veces Él ha golpeado la puerta de su vida? Y hemos permanecido indolentes, hemos permanecido indiferentes al llamamiento de Dios, hemos permanecido quietos ante el llamado de Dios. Acérquese al Señor. Nadie le juzgará, nadie le juzgará, nadie le puede juzgar, nadie le puede condenar si usted se acerca a Jesús en esta tarde. De un paso de fe, ministro del Señor, vayan en busca de aquellos que tienen necesidad. Vayan en busca de aquellos diciendo, el Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. Tráiganlos al Señor en esta hora. El Señor te necesita. El Señor te necesita. Vecino, el Señor te necesita. Acérquese al Señor en esta hora. El Señor te necesita. El Señor te necesita. Hermana, el Señor te necesita. De un paso de fe a este lugar. Usted que ha oído esta palabra, de un paso de fe a este lugar. No es el predicador el que la llama en esta tarde. Es Dios. El Señor le necesita a usted. No es el predicador el que ha venido a decir que le necesita. Es Dios el que le necesita. Acérquese al Señor en esta hora. El Señor te necesita. Nosotros somos necesitados de Él, pero Él nos dice que nos necesita.